a todos y bienvenidos a un nuevo video en Beauty K-Drama. Yo soy Vanessa y el día de hoy les estaré recomendando 5 lacors del odio al amor para que ustedes lo puedan disfrutar. No olviden que en la cajita de descripción les estaré dejando el link al primer capítulo subtitulado al español. Si les gusta, no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está ahí abajo y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos con este videito. Dos magnates de los hoteles que alguna vez fueron amigos, ahora son enemigos jurados y compiten entre sí para convertirse en los mejores de la industria. Parin nunca pensó que sería parte del odio. Aunque su padre es lleno de sirimantra, su madre era solo una amante que fue abandonada en Estados Unidos. Al crecer, nunca supo lo que era tener un padre. Paramita es la única heredera del famoso magnate inmobiliario Emporium. Antes de ir al extranjero para continuar con sus estudios, le sucedió algo horrible. 4 años después, regresa con un par de gemelos, pero les dice a todos que eran sus primos, adoptados por su tía. Luego conoce al hombre que le causó miseria después de muchos años y decide voluntariamente ayudar a su padre en el juego de la guerra. Parin y Paramita, de pie en lados opuestos de la línea como enemigos jurados. Jirawa es una brillante actriz con un pasado doloroso. Ella se crió lejos de su madre ya que se volvió a casar. Cuando su madre no está cerca, su padrastro siempre encuentra una excusa y una oportunidad para acosarla. En una de esas situaciones, ella escapa y provoca un accidente, donde una mujer muere. Satit es un guapo abogado que odia a Jirawa, ya que la mujer que murió era su novia. Además, por un malentendido cree que ella quiere separar a su familia, por lo que él busca venganza. Thor es el hijo de un hombre rico y su amante. Después de que su madre muere por negligencia, Thor se ve obligado a vivir con la familia de su padre, maltratado por su madrastra y su hermanastro. Se dirige a la chica al lado, Minta, quien también sufre negligencia a manos de su madre y su hermana. Una noche, mientras es perseguido por su madrastra, Thor salta a un río y se supone que está muerto, aunque sobrevive. Lo llevan bajo el ala de una prostituta que conocía a su madre y toma una nueva vida bajo el alias de Sila. Años más tarde regresa famoso y rico, con planes para vengar a su madre por la tortura y el dolor que sufrió. El objetivo principal de Sila es lastimar a las personas que lo lastimaron de niño, pero nunca esperó ver a su amiga de la infancia, Minta. Fiat es el único heredero de un multimillonario que esconde su cruel y fría actitud bajo una buena apariencia. Cuando Cute entra en su vida, no puede ocultar su interés en esta amable y atrevida chica. Pero su mundo comienza a derrumbarse cuando su padre trae exactamente a esa chica y su madre a su casa, recibiendo la noticia de que ahora vivirán como una familia. Con resentimiento en su corazón, Pia decide darle la espalda a su familia. Después de 4 años, regresa para recuperarlo todo, y Cute será la primera persona de la que se vengará. Fan Mai se mudó a la casa de Artit después de la muerte de sus padres. Sabía que le iban a echar de la casa, así que un día trazó un plan para llevar a Artit a la cama. En cambio, Artit salió furioso de la casa y tuvo un accidente. Sobrevivió, pero su odio por ella creció. Fue enviada al extranjero durante 4 años y luego 4 años más tarde regresó porque le hizo una promesa a sus padres. Ella pensó que el tiempo curaría todas las heridas, pero ese no fue el caso. En cambio, se intensificó aún más.